Tomen asiento, hermanos. La iglesia estará comparado con muchas cosas. Digo, con muchos parecidos. Con un edificio, con un matrimonio, con un pueblo, con una nación. Acá en este caso, por ejemplo, es de un cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano está compuesto por diversos miembros. Entonces, así la iglesia está compuesto por diversas personas, que somos nosotros, y cada uno tiene una función particular, pero todos colaboran con el otro. Como dice, alguien diría, ¿no? ¿Por qué Dios me ha puesto ojo, no? Pero también dice, porque es ojo, no será del cuerpo, dice, ¿no? Entonces, el ojo es tan importante que necesita todo el cuerpo, ¿no es cierto? Así la boca, la nariz, el oído, todos somos necesarios, pero funciona dentro del cuerpo, es decir, en unidad. Cada uno tiene una función y Dios nos ha dado una función también dentro de la iglesia, o sea, dentro de este cuerpo. Una función. Lo que tenemos que hacer es descubrir qué nos toca hacer. Pero lo que te nace, o sea, lo que sientes en tu corazón, eso hazlo, hermano. Y usted se va a sentir realizado, feliz. Por decir, ¿no? Quizás algunos ejemplos, vamos a decir, ¿no? Yo soy feliz barriendo. Yo soy feliz limpiando el baño. Pero si a otro le toca predicar, dirigir o visitar, esa es su función. Claro, no solamente es eso, pues, ¿no? Es que como la iglesia es pequeña, entonces tenemos que cumplir múltiples funciones. Pero cuando va creciendo la iglesia, entonces, y además también Dios ya te va diciendo, esta es tu función. Entonces usted, como es la iglesia grande ya, entonces en eso usted va a estar feliz, como dicen, como el pez nadando en el agua, ¿no es cierto? O como el pájaro volando, ¿no? Entonces cada uno en su función. No te preocupes si el otro hermano hace esto o la otra hermana hace esto. Eso es su función. O sea que Dios, porque la recompensa no lo daremos nosotros, ¿no? La recompensa está allá en el cielo. Esa recompensa usted no lo va a perder. Pero acá también está su recompensa, hermano. Acá hay recompensas. A veces yo mismo me pregunto, ¿por qué Dios me habrá bendecido? Digo, si yo no soy nada. Digo, no, miro, ¿no? ¿Por qué Dios me utilizará? Digo, ¿no? Aunque me considero, como algún hermano dijo, ¿no? Decía Juan Bautista, ¿no? No soy digno ni siquiera de desatar su correa del calzado de mi Señor, ¿no? O sea, físicamente, como persona, no figuro nada. Pero sin embargo, Dios nos ha dado un privilegio grande, hermanos. Eso no debemos de, como dice, tenerlo en bajo. Más bien, usted alégrese, hermano, con lo que el Señor le ha dado, esas cualidades, hermanos. Tanto en el mundo físico y en el mundo espiritual. En los dos Dios da esa capacidad. Entonces, por eso compara uno con el otro, ¿no? Entonces, voy a hacer un análisis más acerca de la iglesia. Dice, la iglesia es una organización de creyentes en Jesús. No se moleste si alguien ha sido. Y si no, nunca ha sido tampoco, ¿no? Felizmente me salvé, dice, ¿no? Pero algunos, pues, ¿no? Si usted encuentra en otras iglesias, han sido. Pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque Dios hizo un cambio.
Un cambio que ni se esperaba, ni pensaba, ni soñaba. Dios le ha puesto en otro lugar. Lindo, hermoso, ¿no? Pero así es. Por eso voy a leer esta parte. La iglesia es una organización de creyentes en Jesús que antes eran criminales, eran mafiosos, eran narcotraficantes, eran adúlteros, eran afeminados, borrachos, lesurientos, brujos, creídos, desobedientes a los padres, impíos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí el Señor nos sacó. Si alguno ha estado, ¿no? Hoy son personas transformadas por Dios, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, iglesia significa excongregantes. Algunos tenían su club de borrachos. Algunos tenían su club de trata de blancas, ¿no? Éramos muchas cosas, pero ahora arrepentidos de sus maldades, fueron bautizados en agua, conforme al mandamiento del Señor. Esa es la iglesia hoy día. Amén, hermanos. Entonces, voy a leer el manual, acá como está, pero no voy a referir los textos, porque los textos luego vamos a leer, ¿ya? O vamos a ir desarrollando. Pueden ver su lección, ¿no? Que dice así: requisitos para ser miembro de la iglesia. Manifestar los frutos de un verdadero arrepentimiento. Estar debidamente matrimoniado, esto es, no vivir en concubinato. Aceptar y cumplir estas instrucciones bíblicas. Haber sido bautizados en agua. Y si viene de otra iglesia, dice, traer carta de recomendación de su pastor. Entonces, ese es en resumen, acerca qué requiere para ser miembro de la iglesia. O sea, oficialmente, ¿no? Porque los que se han convertido a Jesús y están recibiendo las clases bíblicas se llaman miembros probantes, solicitantes, aspirantes, que cuando se bautizan ya van a ser miembros oficiales. O sea, desde que te convertiste al Señor, usted pertenece al cielo. Si hoy día ocurriría el rapto, te vas con el Señor. Y si hoy día te tocaría morir, igualito te vas con el Señor. Porque no sabemos qué día nos morimos, pues. O alguien sabe, ¿no? No se sabe. Esos 7 muertos que están publicando no sabían que ese día le iba a llegar la muerte. Eran algunos jovencitos, ¿no? Porque no hay edad para morirse. Algunos tienen un poco mayor ya. No sabían que ese día le iba a tocar morir. Si eran creyentes, son salvos, están en el cielo, mejor que nosotros. Pero lamentablemente, si no se arrepintieron, están en un lugar de tormento. Ahora sí saben que hay infierno. Dios no está asustando a nadie, sino que eso existe real. Es como ahorita, ¿no? Los que dieron el autogolpe van a ser juzgados. Si en esta tierra se juzga a un hombre, ¿qué no será en el tribunal de Dios? Y además ahí no se puede mentir. Saldrá una película gigante de estreno, todito, todo. ¿Cuál fue la primera mentirita? Cuando le pegaste a tu compañero de estudio o te robaste sus cositas, todo va a salir. Pero si nos arrepentimos, ¿qué hace el Señor? Lo borra todo. Su sangre lo borra todo. Quedamos cero, quedamos limpios, quedamos aptos para el reino de los cielos. Porque esa es la finalidad de la iglesia, hermanos. Porque si solamente sería para que me sane de un cáncer, un ejemplo, ¿no? Entonces, me sané de cáncer, no sé si seguiré en el Evangelio o simplemente me iré a hacer mis cosas, ¿no? ¿Cuántos se sanan? Pero ¿dónde están ahorita? Yo conozco, no es que conozco, sino que he conversado con muchos, han sido sanados, han recibido milagros, pero son borrachos, son ladrones.
Le digo, pues, si tú has recibido un milagro de Dios, ¿y por qué continúas en esto? Bueno, ellos tienen muchas formas de justificarse, pero ante Dios nadie se va a justificar, hermanos. A su nombre. Ya, entonces, ahora sí vamos a ver los textos, los requisitos para pertenecer a la iglesia. Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Bueno, Jesús, ustedes conocen la historia, ¿no? Jesús vino aquí para cambiar al ser humano. Nicodemo era un religioso de alto conocimiento. Es como decir un catedrático. Pero no había tenido cambio. O sea que por fuera era pues una linda persona. Pero por dentro, ¿qué le dice Jesús? Ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no? O pared blanqueada, algo así, ¿no? Y por dentro están llenos de huesos, podridos, ¿no? Así es el ser humano. Mientras no tiene un cambio de Dios, por dentro es otra cosa. Por fuera, sí, muy lindo, muy hermoso, pero por dentro está mal. Por eso le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Eso significa ser transformado por Dios. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Yo traté de cambiar por mí mismo, no pude. Por eso acudí a Jesús como la última alternativa. Yo dije, a ver, pues, ¿qué pasa si me entrego a Jesús? Porque ya había probado pues otras. Y cuando me entregué a Jesús, en ese mismo instante Dios me cambió mi mundo. No, amanecí en otro mundo. La misma, en el mismo, todo es igual. Pero en mi mundo, en mi mente, en mi visión era otro ya. Por eso Dios cambia, hermanos, transforma. Eso se llama el nuevo nacimiento. Vamos a ver otro texto, hermanos. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y amén. Entonces, ¿por qué eso se realiza? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Alguien acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Y lo cree de corazón, porque cualquiera puede repetir una oración. Ahora vamos a hacer una oración de fe. Tú le ves otro día, está igual. Y eso también conmigo pasaba. Yo, como mi papá es cristiano, evangélico, nos llevaba a todos al culto. Y lo que hablaba el pastor, yo también lo repetía. Pero no pasaba nada. Al día siguiente estoy lo mismo. Desoriento, fumando, y pensando cosas que no son buenas, y peleándome con alguien, ¿no? Entonces no ha habido cambio. Yo digo, pues, ¿cómo será el evangelio? ¿Cómo será Dios? ¿Ya? Entonces, bueno, la historia sigue. Pero cuando alguien confiesa de verdad a Jesús como su Señor y Salvador y cree en su corazón, dice que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será libre de todo lo que él no podía liberarse. Ahora dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, cuando tú crees de corazón, Dios te libera de todas las culpas. Porque el diablo te acusa, pero no. Si alguien ha sido narcotraficante, ¿qué le dice? No, tú eres narco, tú tienes que morirte narco, dice. Si alguien ha sido homosexual, dice, no, tú eres homosexual, nunca vas a cambiar. Tú te vas a morir de homosexual. Mejor suicídate, dice. El diablo es así. Pero cuando Dios lo liberta, dice, ¿cómo? El afeminado o el homosexual se viste como mujer, ¿no? Se cree mujer.
Pero cuando Dios lo liberta, dice, ¿cómo? Se mira en el espejo y dice, ¿quién es este, no? Era otra persona que el que estaba viviendo. Pero Dios lo liberta y cambia a hombre, verdaderamente hombre. Y mujer, verdaderamente mujer, porque hay mujeres también lesbianas, pues. Entonces, eso es lo que ocurre con el cambio que Dios hace. Pero con la boca hay que confesar, decirle, Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Tiene que hablar. Dice, con la boca se confiesa para salvación. O sea que Dios concreta ese milagro, hermanos. Porque es un milagro el cambio de Dios. A su nombre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 3:8, por favor. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. O sea, tiene que verse pues, un cambio de verdad, no de apariencia, porque yo puedo aparentar que soy buena persona, yo puedo aparentar que ya no soy, pero por dentro o en otro sitio sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está el fruto del arrepentimiento? De verdad que cambió. Tiene que haber un cambio, tiene que verse, su familia lo va a ver distinto. Los amigos le van a ver distinto. Dicen, hay un par de chelas, bueno. Esa es la clásica, ¿no? No, ya no tomo eso. No digan pues que estoy enfermo. Digan, soy cristiano. Me he convertido a Jesús. No, porque si tú le dices estoy enfermo, entonces te espera otro día, pues. Y sigue, porque el enemigo es astuto, pues. Entonces, soy cristiano, me he convertido, ¿no? Y así. Tiene que haber fruto. Pasemos a otro. 2 Corintios 5:17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ajá. Cuando uno se convierte a Dios, ahorita lee, otro texto a leer, un ratito. Cuando uno se convierte a Dios, de verdad, no. Tu mundo es otro, hermanos. Físicamente serás lo mismo, seremos. Pero en tu mundo interior ha cambiado, hermanos. Un cambio total ha habido. O sea, si alguien no lo ha tenido, búsquelo, hermano. Y yo medito en Rey David. El rey David dice amaba a Dios, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando el profeta viene, cuando tenía 15 años nomás. Algunos conocieron a Dios a los 3 años, pero en el profeta, el rey David, también fue profeta. Entonces viene el rey, el sacerdote, le unge como rey, pero tenía que pasar otros 15 años para que sea rey. Pero él era rey elegido ya. Por eso cuando usted se convierte a Jesús, ¿en qué se convierte? En el Hijo de Dios, ¿no? Quizás físicamente, le repito, igual seremos, pero espiritualmente dentro de nosotros ya ha habido un cambio ya. Él era rey desde ese momento, pero ejerció su reinado recién después de 15 años, a los 30 años recién, o un poquito más creo que no, pero bueno, si me equivoco en fechas, discúlpenme. Ya, pasemos a otro. 1 Corintios 6:9, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Esta parte vamos a tomar solamente donde dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. No, disculpen, solamente los fornicarios nomás, y los adúlteros. Vamos a tomar esa palabra nomás. Si alguien está viviendo, o sea, estamos hablando de requisitos para ser miembro de la iglesia.
Si alguien todavía está, ¿saben qué es concubinato, no? Es convivencia. Lo llaman matrimonio a prueba. Es decir, están, pues no, se llama fornicación. Tienen que casarse, si es que ella, pues, porque un creyente en Jesús ya no practica el adulterio y la fornicación y otros pecados más, ¿no? Pero por eso, cuando están de repente en convivencia, porque se convierten así, pues, se convierten con 2, 3 hijitos y todavía no se han casado, pues, ¿no? Pero debe casarse. ¿Para qué? Para no estar en concubinato. Pero a veces hay casos así, hermanos. Por decir, la esposa se convierte, quiere casarse, pero el varón no quiere, pues, ¿no? Entonces siga orando nomás, pero usted, por haber entregado su vida a Jesús, estoy hablando en caso de damas, para que aconsejen también a otros. No quiere casarse el varón, ¿no? Hay casos. Y a veces hay casos, ya pues nos casamos, ¿no? Y los dos se ponen de acuerdo, se casan, ¿no? Entonces, ese es para no vivir en concubinato, se llama fornicación. O puede ser en el varón, que el varón se convierte y la esposa, o digo la pareja, dicen, ¿no? No se quiere casar, pues, ¿no? Pero siga orando para que Dios opere, pero usted desde que se convierte a Jesús, usted es salvo. Pero si viene el rapto, usted se va. Por eso dice, 2 estarán en una cama, 1 se quedará, ¿no? ¿Quién se quedará? ¿La esposa o el esposo? Porque no quiso, ¿no? Entonces así va a haber cuando venga el rapto, o la muerte también igual, ¿no? Pero hay que, Dios va a contestar esa oración, no sé si alguien está en esa condición, ¿no? Vamos a ver ahora 1 Corintios 7, 2, 10 al 12. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pase al 10. Al 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quedase sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 12 también. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Amén. Dice, a causa de las fornicaciones, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo a los corintios. Los corintios eran como callados, digamos. Era gente brava. Gente que, bueno, como los barracones eran. Eran un pueblo terrible, era un pueblo próspero, tenían un comercio extraordinario porque era un puerto. Pero la gente vivía, como hemos leído anteriormente, homosexuales, abusivos, gente cruel, pues. Pero ahí llegó el Evangelio y Dios comenzó a cambiar esa gente. Dios comenzó a cambiar. ¿Y qué pasa? Dice, ahora ustedes, los que están conviviendo, cásense, dice. Y luego dice, bueno, hay casos, pero no todos son iguales el matrimonio, pero hay casos que a veces, como dice vulgarmente, viven perro y gato. Tarde pelea, mañana pelea, mediodía pelea, comiendo peleando. Cualquier cosa es pelea, de uno de ellos o de ambos. Entonces, ya no hay forma como vivir en paz. Bueno, primero dice, un ratito ya. Pero los demás que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, por cualquier causa también no se va a separar.
cualquier motivo. Los judíos hacían eso. Los gentiles igualmente lo hacían. Por cualquier motivo, ya no me gusta esta mujer, ya que se vaya. O este marido no me gusta. Separaciones. Pero cuando ya están casados, tienen que mantenerse unidos. Tienen que estar, pues, ¿no? Porque la vida es para dos. ¿Han comprobado eso? La vida es para dos. Es una sociedad muy bonita el matrimonio. Y se enfrenta a todo. La mujer te apoya, te enfrentas y ganas. El esposo da apoyo a la dama, y la esposa se siente fuerte y emprende lo que no podía hacer, porque en dos está la fuerza. Por eso dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, como le decía, no hay comprensión, ¿no? A veces por falta de voluntad o falta de conocimiento, eso ocurre. Pero cuando hay voluntad y conocimiento, uno tiene que superar los problemas. Porque no le digo que por ser cristiano usted no va a tener problemas. Por ser cristiano usted va a hablar puro, como dice, puro poesía, ¿no? Hay momentos que la esposa alza la voz, pero luego reflexiona y dice, perdóname. En el perdón está la solución. Perdóname. No debería hacer eso, ¿no? Y se acabó el asunto, porque si no, sigue la pelea. Acá dice, si se separa, quede sin casar. No hay segundo matrimonio en el cristianismo. El mundano se casa 5, 7, 8 veces, como Liz Taylor. Ustedes han escuchado de una actriz muy linda. El marido se llamaba Richard Burton. Se separaban, se casaban, se separaban, se casaban. 8 veces se ha casado. En el matrimonio no es para jugar, ¿no? Sino que puede separarse. Acá dice, y a lo demás, yo digo, dice, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Bueno, aunque no es creyente, pero se comprende, adelante pues, porque Dios es el que va a hacer la obra, porque nosotros podemos hacer de todo, pero si Dios no hace la obra en esa persona, y además cuando no acepta tampoco pues, porque Dios no lo va a obligar, pero la esperanza está en que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Así que la bendición está, porque cuando se destruye el matrimonio, se destruye todo, hermanos. Los hijos se van a la droga, se van a prostituir. Tengo que decirles la verdad, hermanos. Cambian de esposo, de novio, de conviviente a cada rato. Hombre y mujer, drogadicto, borracho. Eso quiere el diablo, hermanos. Pero Dios quiere la unidad, Dios quiere el progreso, Dios quiere nuestro bienestar. A su nombre. Aleluya. A ver, Hebreos 13:4, hermano, por favor. Hermana Doris, ¿no? Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Amén. Después lo lee el otro. Bueno, Dios se encarga, pues, ¿no? Con el que practica la fornicación. Es que a los ojos de Dios nadie puede escapar. Nosotros, algunos se van a Chosica para que nadie lo vea. Algunos se van a Huacho. Algunos ni siquiera así esconden ya totalmente. Todos sin vergüenza se van a otro país, se dan su vuelta y al año están separándose para encontrarse con otro. Así que el mundo vive perdido, pero Dios nos ha sacado de ese mundo, hermanos. Por eso Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios.
Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, el miembro de la iglesia, como muchas veces le digo, hay que leer la Biblia de página 1 y todos los días aplicar la enseñanza de Dios para nuestra vida. Ahí dice Jesús enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El Evangelio es con la revelación, la última revelación. Pero Dios ha ido revelando su voluntad desde Génesis para practicar. Otro, Mateo 28:19. Antonio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya, un favor, léelo también ya de una vez. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En Mateo 28 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tenemos que ser bautizados. El creyente tiene que ser bautizado, tiene que anhelar el bautismo en agua para pertenecer ya oficialmente al cuerpo. No, ya les repito, usted desde que se convirtió a Jesús pertenece a Jesús, pero en la iglesia hay una orden. O sea, dentro de la iglesia hay un orden que cumplir. Por eso uno de los requisitos es ser bautizado en agua. Y también los apóstoles, esta es una orden de Jesús, los apóstoles igual ordenaron que se bauticen todos los creyentes. Ya, pasemos ahora la segunda parte que dice deberes del miembro. Creo que está sonando. Voy a dar una lectura en... Ya nos falta poco, ¿no? Ya, ahí dice deberes del miembro. ¿Qué cosas tiene que hacer el miembro dentro de la iglesia? Voy a leer así sin texto. ¿Sí? Llevar una vida consagrada al Señor y guardarse sin mancha de este mundo. Ganar almas para Cristo. Honrar, respetar y obedecer y sostener debidamente a su pastor. Sostener la obra de Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Asistir a los cultos y a la escuela dominical con constancia y puntualidad. Consagrar el día domingo al servicio del Señor. Celebrar el culto familiar cada día. Ser reverente en la casa de Dios. Evitar toda conversación. No levantarse durante el culto para salir y entrar. Cuidar sus niños para que no estén caminando por el templo. Traer su Biblia e himnario al culto. Y cuando llegue a la iglesia debe orar. Entonces, vamos a ver los textos. 2 Corintios 1, 4 al 8. A ver. 2 de Pedro 1, 4 al 8. ¿A quién le toca? Isaac. Isaac. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consuficiencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un desarrollo del cristiano. Dios nos dio fe para creer en Jesús.
en Dios, en su palabra. Pero a esto dice que tenemos que añadir de vuestra fe virtud. Virtud es hacer buenas cosas. Discúlpenme una comparación, ¿ya? Vamos a decir, este acaba de bonito, pero cuando no tiene esto, no es tan bonito. No sé si la comparación está apropiado, pero esta cosita parece mentira, le da un acabado especial a la obra. Y alguien que lo hizo con amor, o sea, tuvo buena forma de hacer. Igualito sucede en todo. Si usted cocina, cualquier trabajo, lo haces bien, te sientes bien, y la persona que lo va a usar te va a agradecer, dice, qué bien, está bueno, ¿no? Entonces, eso se llama virtud, hacer buenas cosas. Ya, al virtud dice conocimiento. Conocimiento es leer la palabra de Dios, y también, como les digo siempre, si usted puede estudiar en un instituto, algo que usted quiere profesionalizarse, aprender, ¿no? Por ejemplo, no le estoy diciendo al hermano, ¿no? Porque el hermano sabe tocar. Pero si alguien quiere tocar guitarra, un ejemplo, o otro instrumento, hay profesores que enseñan, ¿no? Entonces, usted aprende eso y lo hace muy bien. Conocimiento en todo campo, que sea, que no esté reñido con lo que aprendemos la Biblia. Ya. Al conocimiento, dominio propio. Es fácil enojarse, ¿no? Pero mejor es, como dice, detenerse. Fácil es hablar cualquier cosa, pero mejor es detenerse. Porque después que hablaste ya, como dice, ya fuiste. Pero a veces no pasa no pasa así, ¿no? A veces apurado hacemos las cosas, después estamos lamentando. Entonces por eso dice dominio propio. Dios nos ha dado eso, hermano. Dentro de todo lo que nos da, ahí está el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y si todas estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice que no va a caer tampoco. O sea, algún día lo vamos a estar viendo, quizás peor que lo que era antes, cristiano. Antes de ser cristiano era todavía un poquito mejor, pero después de ser cristiano y se va al mundo es peor. No lo veremos así. No caeréis jamás, dice la Biblia. Entonces, sigamos adelante en este camino, hermanos. Bien, ahora, por favor, 1 Corintios 6, 9 al 10. Ahora se nos va. 1 Corintios 6, 9 al 10. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mateo 4:19 también, por favor. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Entonces, hay una lista, ¿no?, de males que el ser humano comete. Pero, como el Señor nos ha librado, nos ha limpiado, ya no tiene que actuar la persona así, sino muy distinto ya. Y ahora, otro requisito, otro deber es ganar almas. Jesús le dijo a sus discípulos, ser pescadores de hombres. Vengan, yo les haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Por eso le está diciendo a él, van a ser pescadores, ¿no? O sea que ustedes van a ganar almas. Siempre tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios. Hechos 8:4, por favor. 8:4.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ya, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13 también, por favor. 5, 12 al 13. ya. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Bueno, en Hechos 8:4 dice que los que fueron esparcidos, porque en Jerusalén estaban cómodos, había un avivamiento tremendo, pero Dios no quería que se queden en Jerusalén, tenían que ir a otros lugares, así que le mandó a Pablo, ¿no? Pablo, un hombre que amaba su religión, y dijo: estos cristianos me están estorbando, los llevo preso a todos. Y Pablo comenzó a perseguir, pero los cristianos se fueron a otros lugares. ¿Qué hacían? Predicaban. O sea que usted, por más situación que tenga, siempre hable a Dios, de Dios a otras personas. Eso es la voluntad de Dios. El otro es que los pastores deben ser reconocidos, respetados, obedecidos. La directiva igualmente, ¿no? Es que ellos pues están trabajando en la obra de Dios y necesitan nuestro apoyo. Y vamos a ver otro texto más. Hebreos 13, 17, por favor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya, 1 Corintios 9, 12 al 14 también. 1 Corintios. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más vosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Malaquías 3:10 también, por favor, de una vez. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya, entonces, todos estos textos primero nos habla de que hay que obedecer a los pastores. Quizás no nos guste algunas veces, ¿no? Pero ya se cree quien se cree, ¿no? No es que es su labor y solo no va a poder, pues. Los miembros, los que pertenecen, por decir, a esta iglesia, tienen que apoyar, tienen que ayudar. Acá, en el otro texto dice que los que comen los que trabajan, dice, comen del altar. Ese es en cualquier religión, hermanos. Los católicos tienen su ingreso, el sacerdote tiene su ingreso. Cobran por matrimonio, cobran por bautismo de los niñitos, la primera comunión. Si alguien se muere, también cobran. Así que ellos tienen su ingreso, tienen muchos ingresos, tienen muchos privilegios. Así que cualquier religión, usted donde va a tener que colaborar. Y si usted no colabora, colaborará. ¿En qué gasta la gente? En los abogados. ¿En qué gasta la gente? En los doctores. No quiere decir que como cristiano nunca vas a ir al doctor o al abogado. Pero una cosa es que tú estás, como dice, semanalmente, mensualmente, ahí aportando a esas personas. Porque el abogado tiene la habilidad de enredarte más en vez de solucionar tu problema. Pero si tú estás con Dios,
el más tramposo se va a volver derecho para ti. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige la persona. Si tú eres chueco, un abogado más chueco te toca. Un doctor, como dice, mata a los sanos. Te está recetando otra cosa que en vez de recetarte lo que debe. ¿Por qué? Porque necesitas corregir, pues. Necesitas ser corregido. Y por último será el cementerio. No, pues es que la Biblia dice que tenemos que cumplir 70, 80 años, tranquilo. ¿No es cierto? Pero usted se muere a los 60, no ha llegado a 70 siquiera. Yo conozco a muchas personas que le conozco así personalmente, 50, 60 se han muerto, hasta más jovencito. ¿Por qué? Porque vivían a su manera. No es a nuestra manera, es la manera de Dios. Otro. Entonces, en Malaquías habla de que hay que diezmar y ofrendar para los pastores. Hay muchos que contradicen esto, pero yo personalmente he practicado desde que conozco a Jesús y me ha ido bien. Acá dice, probad, me dice. Si no, derramaré las bendiciones del cielo hasta que sobreabunde. Entonces, por eso digo, ¿por qué Dios me bendecirá? No soy nada, no sé nada tampoco. Hago lo que puedo. Pero sin embargo Dios bendice en las dos áreas, física y espiritualmente. Así que si usted quiere probar, pruébalo. Y en Mateo 23, 23 dice que, o sea, Jesús le dice a los judíos, ustedes diezman hasta lo más chiquito, en eneldo, la pimienta, no sé, otras cosas más, la menta, ¿no? Sin embargo, ustedes han dejado la justicia, la misericordia, la fe. Este es más importante, o sea que muchos ellos diezmaban, pero eran injustos, malos, abusivos, eran esos judíos. No tenían compasión de nadie, ni siquiera tenían fe en Dios, creían en la plata, no en Dios. Por eso Jesús le dice, esto es necesario hacer sin dejar de diezmar. Así que para Dios más importante es la justicia, la misericordia, la fe, no el diezmo. El diezmo usted da, Dios va a bendecir. Porque Dios, Dios no es deudor de nadie. Prueba, pues, se gana 10 soles, un solcito. Se gana 100, 10 solcitos. Si ganas 1000, 100 solcitos. Y si ganas 10.000, 1000 solcitos, pues, ¿te duele? ¿Me duele? No tiene que dolernos. Más bien, tiene que ser que te da alegría de dar. En eso te vas a sentir. Para el diablo te va a decir, ¿cómo ha dado 1000 soles? Mira, 1000 soles. ¿Para cuántas cosas sirve, no? Es que si tú no das desde chiquito que tú tienes tu ingreso, cuando sea grande no vas a poder dar tampoco. Pero comienzas con chiquito, va aumentando, el Señor va aumentando, pues. Y cuando tienes grande es facilito dar. Pero hay que comenzar de poquito. El negocio es igual, se comienza con poquito, pero va creciendo, ¿no? El negocio, cualquier trabajo también. A su nombre. Disculpen, ¿nuestra hermana Sara leo? No. Allá, por favor, creo que me pasaba ya. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque un ratito. Le he dado el texto. Mateo 10, 23. No, Mateo 23, 23, por favor. No sé si me equivoco en dar texto, pero es Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. Hebreos 10:25, por favor. No dejando, Sí, por favor, siga. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Amén. O sea, ya hemos hablado del diezmo, pero ahora vamos de la asistencia a los cultos, ¿no? Siempre hay que asistir a los cultos con puntualidad y constancia, porque es una costumbre. Si te acostumbras a asistir de vez en cuando vas a venir, como dice, una vez al año. Pero cuando te acostumbras a asistir siempre, parece el mismo cuerpo, la misma mente, y ya está todo ya acondicionado. Y dices, no, tengo que ir al templo, ¿no? A veces se presentan ciertas cosas, ¿no? Ahora, si es pues algo urgente, algo que ya pues necesita una atención, bueno, Dios sabe también esa condición, pero tienes la posibilidad de venir, tienes la posibilidad de asistir temprano. Entonces no haces, tu cuerpito siempre va a querer mirar el mundial. Dice, no, va a jugar Argentina. Claro que a esa hora no juega, ¿no? Pero no, quiero ver la repetición. Entonces, a veces el enemigo trabaja así. Les digo siempre que el deporte no es malo. Lo malo está en que te haces un ídolo. Y ya, vamos a ver. Génesis 2:3, por favor. La hermanita salió. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya. Por favor, también Hechos 27. Capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Bueno, en Génesis dice que Dios hizo todo en 6 días. El séptimo día reposó y lo bendijo, dice. Ahora, bueno, anteayer estaba conversando con el Señor. Dice, yo asistí a la iglesia adventista, dice. Y me pregunta, cómo estaba conversándole, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Me dice. Muy buena pregunta, le digo. Mira, Dios termina la obra todo y descansa el séptimo día. ¿Dios necesita descansar? ¿Dios se cansa? No se cansa. Él, por miles de años, Él sigue haciendo. Lo que pasa es que Él dio una muestra para que el ser humano descanse cada 6 días. Está comprobado científicamente que la persona que trabaja, vamos a decir 20 días o 30 días, parejo, va a morirse de estrés o va a caer psicológicamente en depresión. Está comprobado eso por la ciencia. Así que cada 6 días es bueno descansar. Ahora, si quieres descansar sábado, descanse, porque es día de reposo, pues, descansa. Pero si quieres hacerlo, bueno, domingo, hazlo también domingo. Pero la cosa es lo siguiente. No hay, por eso los adventistas dicen, no, a ver, búscame un texto que dice que el domingo se descansa. No hay, no hay. Lo que pasa es que los cristianos, según la historia, en los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que María Magdalena y otras damas fueron al sepulcro el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús muere el día viernes y el día
sábado estaba en el sepulcro, ¿no? O, bueno, la historia es un poco larga, pero solamente le voy a decir que Jesús, cuando llegaron tempranito, ya no estaba en la tumba, había resucitado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús se va, los discípulos comienzan a conmemorar el primer día de la semana para partir el pan, porque acá dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, dice, o sea, para celebrar la Santa Cena. Ellos se reunían cada domingo por la mañana celebrando primero la resurrección y luego celebrando su muerte, su resurrección y su segundo regreso, hasta que yo venga, dice Jesús, ¿no? Cuando instituye la Santa Cena, dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga, hasta que yo regrese. Entonces, esa es la razón como los cristianos comenzaron a ser. Ellos seguían descansando el sábado, ¿eh? Porque eran judíos, pues. Pero cuando llegan a los gentiles, le dicen, ya ese mandamiento era para los judíos, pero para los gentiles, ya ese mandamiento ya no rige ya, porque es una ley. Esa es la razón por qué nosotros reunimos los domingos para celebrar, bueno, digamos en la escuela dominical, ya depende cada iglesia cómo lo celebra, ¿no? Pero el asunto es que fue así, que ellos celebraron el primer día de la semana para recordar muerte, resurrección y su ascenso y su regreso. Esa es la razón por qué nosotros los cristianos nos reunimos los domingos, pero también descansamos a la vez del trabajo habitual que tenemos, ¿no? Así que estamos con la gracia del Señor. Vamos a... Bueno, puesto de pie, vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por haberme permitido compartir tu palabra en esta noche. Y te pido también, Señor, por todos los que han estado en las redes sociales a través de este medio. Tú, Señor, bendícele, cuídale, protégele del mal y esto sea para su edificación. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Aleluya.